Y una vez más, bienvenidos a nuestras enseñanzas de domingo. Hoy quiero darte la bienvenida si estás conectándote con nosotros por primera vez o si ya llevas algún tiempo conectando con las enseñanzas de SMCC. Bienvenidos a todos, es un placer para mí estar aquí compartiendo de la palabra de Dios y compartiendo un momento juntos en comunidad. Hoy estoy muy feliz y estoy muy emocionado porque arrancamos una nueva serie en donde esperamos que el mensaje sea útil y sea esperanzador para todos ustedes. Hoy voy a comenzar con una pregunta. ¿Qué dirían ustedes si yo les dijera que todo el mundo es evangelista? ¿Qué dirían? ¿Qué pensarían ustedes? ¿Qué responderían a una afirmación como esas? ¿Qué tal si yo les diría que todas las personas que ustedes conocen son evangelistas? Y de alguna manera lo son, de alguna manera todas las personas y todo lo que están alrededor lleva consigo alguna buena noticia. No sé si ustedes tienen algún amigo que siempre les dice que les tiene la mejor noticia del día. Bueno, eso es en términos técnicos ser evangelista, porque lleva una buena noticia. El término evangelio o evangelista desafortunadamente lleva una carga religiosa que muchos prefieren no utilizar. Muchos prefieren no utilizar el término evangélico porque tiene muchísima carga tradicionalista y religiosa, pero el término evangélico es simplemente alguien que lleva una buena noticia. Y las buenas noticias de hoy en día, o el mundo, o la cultura, nuestra sociedad, están por todas partes. Todo el mundo tiene una buena noticia. Todo el mundo tiene un evangelio. El evangelio según Google, por ejemplo, no es sino que escribamos cuál es el secreto para la felicidad o qué hay más allá y Google nos va a decir. O qué tal el evangelio de los influencers o el evangelio de Instagram, en donde las personas siguen a otras personas porque les gusta cómo se ven o lo que dicen o todas las noticias que comparten de su diario vivir y viven de eso y lo comparten con otras personas. Esas personas son muy devotas, si me preguntas. ¿Qué tal el evangelio según los ateos? El evangelio según los ateos, amigo, la buena noticia es que Dios no existe, porque si existiera no habría tanto mal en el mundo. ¿O qué tal el evangelio de la religión que le dice a las personas y que nos dice a todos nosotros que si hacemos A, B y C obtendremos esta bendición, que si hacemos una serie de pasos o si tomamos esta serie de pasos vamos a recibir algo de Dios? ¿O qué tal está el evangelio según pon tu nombre en la línea en blanco? Es así es, esa es la realidad del evangelio según cada persona, porque cada persona coge y agarra de aquí y agarra de allá y agarra de muchas partes y juntan y hacen alguna versión de lo que creen que es el evangelio, de lo que creen que son buenas noticias para todas las personas y lo comparten y lo ponen en las redes sociales y hacen que sus amigos lo compartan también. Entonces creo que todo el mundo vive o cree al menos en un evangelio y todo el mundo es un evangelista de su propio evangelio. Y todos tienen alrededor de eso una comunidad alrededor de lo que ellos llaman buenas noticias o cómo vivir una vida. Pero la realidad de todo eso, la realidad de todas esas buenas noticias es que cualquier buena noticia que no sea verdad es una mala noticia. Esa es nuestra realidad. Cualquier buena noticia que escuchemos por ahí que no sea verdadera, pues es una mala noticia. Al final del día destruye nuestro corazón, nuestra mente, destruye nuestras actividades diarias y cotidianas, destruye la relación que nosotros tenemos con otras personas, destruye nuestra identidad y destruye eso tan precioso y que valoramos tanto, que es pertenecer a algo, a una comunidad, a una familia.
Bueno, hoy quiero darles a todos la bienvenida a nuestra serie que yo he llamado, o me gusta llamar alternamente, el Evangelio según Pedro. Sí, escucharon bien, el Evangelio según Pedro. Pero ¿cómo así? Un momento, solo hay 4 evangelios y hasta donde yo tengo entendido no hay uno que haya escrito Pedro, pero bueno, sí. Está el Evangelio de Marcos, de Lucas, de Juan, de Mateo, pero hoy vamos a hablar de las cartas de Pedro, las cuales están cargadas de ese mensaje, de esas buenas noticias para todos nosotros. Y si somos realistas y si somos honestos con nosotros mismos, todos queremos, todos anhelamos, todos deseamos seguir esas invitaciones y todos seguimos la invitación que encontremos más conveniente para nosotros. Y las invitaciones más convenientes son las que nos van a permitir conectar con algo más grande que nosotros mismos y con algo que podemos relacionarnos últimamente de una manera íntima y profunda. Ese es nuestro anhelo, que seamos conocidos íntimamente, que seamos amados incondicionalmente y que seamos parte de algo que es más grande que nosotros mismos. Yo creo que ese anhelo es el mismo que está en el corazón de todos nosotros. Hoy la invitación es de Jesucristo. ¿Sí? Jesús es una persona, Jesús es alguien con el que te puedes conectar de una manera personal, porque la invitación de Jesús es a conocernos y a conocerlo a Él en un nivel personal, en un nivel íntimo. La invitación de Jesús es a que nos dejemos transformar por su verdad desde adentro hacia afuera, y también nos invita a ser enviados, a que vayamos y le contemos a otras personas acerca de lo que Él hizo por nosotros, y también a servir. La invitación es a vivir para otras personas como Cristo vivió por nosotros. Entonces, si esto te suena como buena noticia, si esto te suena como algo interesante, quédate hasta el final del mensaje de hoy y quédate hasta el final de esta serie, porque esta serie está cargada de la realidad en medio de la frustración y el desorden de una vida al límite. Estas cosas que vamos a ver a continuación son cosas que tenemos que recordar y nunca olvidar, porque son las cosas más importantes que nos llevan a una conexión íntima con Dios y a una conexión íntima y verdadera con los demás, con las personas que están alrededor de nosotros, con nuestra comunidad y con nuestra familia. Muy bien, y como les estaba diciendo, vamos a explorar 2 cartas que las escribió Pedro, el gran amigo de Jesús, el apóstol Pedro. Y antes de compartirles un par de observaciones, quiero ponerlos un poco en contexto en cuanto a esta carta que encontramos en el Nuevo Testamento en la Biblia. Los invito a que la lean. Es una carta llena de esperanza, llena de verdad y llena de gracia. Es una carta que nos recuerda de dónde somos, para dónde vamos y qué es lo que debemos hacer en comunidad. Si eres una persona que te denominas o te llamas no cristiano, pero estás pensando en seguir los caminos de Jesucristo, esta es una invitación para ti también. Esta es una invitación para todos los creyentes y los no creyentes. Y lo vamos a ver a medida de que avancemos en estas 2 magníficas cartas que escribió Pedro. Estas 2 cartas que escribió Pedro se encuentran en la línea histórica unos 60 o 65 años después de que Jesucristo resucitó y le dejó la gran misión a sus amigos de ir y compartir de su amor con otras personas. Estas cartas fueron enviadas a iglesias muy lejos de Jerusalén, de Israel, por un motivo muy especial. Estas cartas fueron enviadas a unas iglesias, entre comillas, nuevas, que los nuevos cristianos estaban plantando o ya se habían plantado, pero hace muy poco tiempo.
Desafortunadamente para los cristianos o judío-cristianos de la época en el primer siglo en el Imperio Romano era muy difícil vivir sobre todo en Jerusalén, en donde había una persecución intensa hacia los cristianos. Los cristianos no tenían una identidad, no tenían estatus político, civil. No se sabía si eran o no eran del imperio, mejor dicho, era una mezcolanza de identidad. Para muchos, la solución fue esparcirse por todo el reino greco-romano, por todo ese imperio romano. Para esta época, en el año 60 más o menos, 65, ya el imperio romano había conquistado toda la parte norte del mar Mediterráneo, lo que sería hoy en día Turquía, y hay muchas iglesias en estas zonas, muchas ciudades con iglesias cristianas, y Pedro les escribe a esas iglesias. Pedro les manda estas cartas para recordarles, para afirmarlos en la fe, para darles ánimo, porque no la están pasando muy bien. Están sufriendo persecución, no solamente porque los quieran matar, sino persecución política, social, de todo tipo. Estas personas en verdad están en un limbo y muchas de ellas son nuevas en el cristianismo. De pronto sus abuelos y sus padres vieron a Jesucristo morir en la cruz y resucitado, pero la nueva generación no lo pudo ver. Nada más escuchan las historias de sus abuelos y de sus padres. Entonces, ya entrando al tema de la carta, mi primera observación es esta. La primera observación que tengo en esta carta, al inicio, Pedro abre y hace una introducción magnífica porque nos da ese sentido de conexión con Dios como un padre para nosotros. De la forma en que Pedro escribe esta carta y lo que podemos ver y observar en los primeros 5 versículos es un acercamiento a alguien, a una figura que antes se veía como lejana, un Dios lejano, un Dios no personal. En esta carta podemos ver que la intimidad es latente, se palpa en cada renglón. Les quiero compartir los primeros 5 versículos del primer capítulo de la carta de Pedro, la primera, y dice así. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estas son algunas de las iglesias a donde se dirigieron estas personas. Según la prohibición de Dios Padre, el Dios Padre de nosotros, de ellos, los tenía ya en mente, los tenía ya en su corazón, mediante la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. Esto significa para ser parte de una familia nueva por un sacrificio único que lo hizo a Jesucristo. Esto sucedió hace 60 años para ellos, los que están escuchando. Que abunden en ustedes la gracia y la paz. Esa conexión que hace Pedro con nuestro Padre, de que Él tiene los ojos puestos en cada uno de ellos, Él tiene los ojos puestos en cada uno de nosotros, y que además ha determinado por la obra del Espíritu mantenernos obedientes a través de lo que Jesús hizo por ellos, de lo que escuchan sus padres y sus abuelos contarles de lo que Jesús hizo por ellos y por sus hijos y todas las generaciones por venir. Pedro continúa en el versículo 3 diciendo lo siguiente: alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, por su iniciativa, por su propia voluntad. Él quiso hacer esto. Nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo. Y ese nacer de nuevo significa que esas personas, nosotros y las personas que ven a Jesús como alguien al quien pueden seguir o con quien pueden conectar, es vida nueva, es una nueva familia, es una nueva comunidad. Entonces Pedro lo que hace aquí es reintegrarlos a todos en ese amor de familia. Les devuelve una identidad que fue pensada de antemano por Dios, para que tengan, continúa en el versículo
3, para que tengamos una esperanza viva, una esperanza que no se muere, una esperanza que no se acaba, una esperanza que no está en la ciudad donde están o para donde van, o si terminan en otra parte. No, es una esperanza viva, porque es una esperanza única, es una esperanza que está apartada y reservada. Continúa en el versículo 4, y recibamos una herencia indestructible. Esa esperanza va con algo que van a recibir ellos, algo que no puede recibir nadie más, sino las personas que están siendo parte de esta familia y de esta comunidad. Y van a recibir una herencia indestructible. No están hablando de nada material. Una herencia incontaminada es una herencia que es pura, que es original, que es la verdad directa de la fuente, directa del Creador. Y inmarchitable, que no se va a pudrir, que no se va a dañar, que no le va a pasar nada. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege. Y estas palabras son palabras de alabanza, son palabras que elevan el latir en una sola identidad, que es la identidad que nos da el Padre a través de su Hijo Jesucristo. Y quiero hacer una aclaración en este último versículo donde dice: a quienes el poder de Dios protege a las personas. Dios nos protege a nosotros, no como si fuera un plan de protección de seguros contra incendios, no, ni como un celador mirando a ver que no lo vayan a robar a uno en la esquina o por ahí en las calles, no. Esta palabra protege en griego es una palabrota larguísima que no sé cómo pronunciar, pero es una palabra en griego que Pedro escogió, que significa que Dios nos tiene bajo su mirada, que nos tiene, y mejor dicho, que nos echó el ojo desde antes, y que no hay forma de desvincularse de su familia, de desvincularse de esta comunidad, y que además tiene una identidad que es única y pura. Cierra el versículo diciendo: mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Entonces, qué emocionante es ver cómo el Dios, el creador del universo, nuestro Padre, al que ellos llaman Padre, al que nosotros llamamos Padre, quiere conectar en una forma única con nosotros, haciéndonos parte de su familia. Mi segunda observación de lo que podemos leer aquí ya va más adelante en este capítulo, versículos del 6 al 9, en donde identificamos un proceso en nuestras vidas y podemos sacar de lo que estemos viviendo motivos de alegría, porque eso ayuda a definir mi identidad que Dios me ha regalado gracias a su misericordia a través de su Hijo Jesucristo. Del versículo 6 al 9 leemos esto: esto es para ustedes motivo de gran alegría. Pedro les está diciendo, por todo esto, alégrense. Todo eso pasó para que ustedes tuvieran alegría y la tuvieran en abundancia. Ojo, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Pedro reconoce el camino largo y tedioso de muchas de estas familias, de muchas de estas iglesias que han tenido que pasar, pero les dice: el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes. Pedro compara ese proceso de purificación del oro con el proceso de purificación de nuestra fe, de la fe de las personas en estas iglesias. Y es ese proceso el que nos ayuda a definir nuestra identidad, y debemos alegrarnos en ese proceso, porque al final vea lo que pasa. Dice: así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, vale mucho más de con lo que los estoy comparando, al ser acrisolada, al ser pasada por todas esas pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele, cuando regrese con nosotros, cuando volvamos a vernos con Él cara a cara. Alégrense, este es un motivo de alegría. Sé que muchas personas, para muchos de nosotros es difícil conectar con estas palabras, porque a pesar de que
tengamos que sufrir diversas pruebas, pues no nos gusta pasar por diversas pruebas. Pero esas pruebas le sirven a uno, nos sirven a nosotros para definir, para afianzar, para reforzar esa identidad en Jesucristo. Versículo 8, ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. De nuevo, aquí Pedro les habla a, digamos, de pronto, no sé, a los hijos o a los nietos de las personas que sí los vieron. Y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible. La fe de estas personas sigue viva, sigue latente. Sus corazones están llenos de gozo y de alegría. En versículo 9, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. La salvación es la meta de nuestra fe, pero la salvación no es simplemente que nos salvemos de un castigo. La salvación es estar de nuevo con el Padre, poder compartir esa herencia en familia con Él, con Jesucristo, pero no aquí en la tierra, sino en el cielo. Y ustedes podrán decir, pero ¿cómo así? ¿Me toca esperar hasta llegar al cielo para poder disfrutar de esta salvación? Y la respuesta es no. La salvación y el deleite en vivir una vida cristiana se puede disfrutar desde hoy mismo, desde ahora. Pedro les habla con el corazón sobre estas circunstancias, sobre lo que están pasando, pero ellos, al pasar por esas pruebas, van a ver desde su interior cómo la fe puede volver la vida cristiana una vida llena de deleite. Una vida llena de alegría, una vida llena de gozo, porque a pesar de no haber visto a Jesús, ellos se alegran con ese gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es la salvación, lo que comparten ellos y lo que pueden compartir con otras personas. Ahora Pedro más adelante, un poco más adelante en este capítulo, expone, y esta es una observación, pero es una observación que nosotros podemos llevar a la aplicación, podemos llevar y decir qué es lo que podemos hacer con todo esto que Pedro está diciendo y de lo que está hablando. Pedro de lo que está hablando aquí es de que hay un futuro con Dios, pero puede empezar hoy, puede arrancar hoy. Es una vida que podemos vivir y podemos deleitarnos en ese proceso y podemos alegremente compartir con otras personas. Pedro le dice a estas personas en estas iglesias de Asia Menor, les dice por eso, dispónganse, hagan intencionalmente las cosas para actuar con inteligencia, teniendo dominio propio, pongan su esperanza. Esto es la clave, esto es lo más importante quizá de todo el capítulo. Poner su esperanza, todo lo que más valoran en sus vidas, lo que más valoran en su corazón, en su mente. Pongan esa esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Hoy vivimos de pronto quizá pruebas duras, pero la esperanza no puede estar puesta en los próximos días o en los próximos meses. La esperanza debe estar puesta para cuando Jesús llegue a conectar con nosotros de nuevo cara a cara. Como hijos obedientes, continúa en el versículo 14, no se amolden a los malos deseos que tenían antes. Muchas veces nosotros con pereza de no disponernos a hacer o a tomar decisiones inteligentes, simplemente nos amoldamos a esa vida ignorante que teníamos antes. Pero como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, dice Pedro. Cuando vivían en la ignorancia, cuando no conocían de la verdad de Jesús. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan. No importa lo que hagan. Nosotros podemos trabajar en lo que sea, podemos educar a nuestros hijos, podemos ser empresarios, podemos emprender 1000 actividades, 1000 proyectos, pero en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Entonces, amigos, Jesús nos invita a hacer en comunidad cualquier cosa que sea que hagamos, que
que seamos santos. La palabra santo significa ser apartados, ser diferentes, ser de una familia espiritual diferente. Y lo que hacemos nosotros diferente a los demás es hacer lo que Jesús hizo por nosotros, de lo que Jesús ya ha hecho por nosotros. Y todo esto nos identifica, y las cosas que hacemos por los demás nos identifica como personas que somos parte de esa comunidad, de esa familia espiritual que está en Cristo Jesús. Miren lo que dice más adelante en el versículo 22 al 25. Dice: ahora que se han purificado obedeciendo a la verdad, ahora que ustedes o están aparte, o están limpios, o son unas personas que son diferentes a las demás, obedeciendo a la verdad es prestando atención a la verdad de Cristo, sabiendo de su bondad y de su amor, y tienen un amor sincero por sus hermanos. Ámense de todo corazón los unos a los otros, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, eso es pues nuestras mamás, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque todo mortal es como la hierba, y toda su gloria la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Ese es el anuncio de Pedro para estas familias, para estas comunidades, para esta iglesia. Y en resumidas cuentas, lo que Pedro está diciendo es que como la invitación que le hizo Jesús a él, es una invitación para seguirlo a él personalmente. Miren, muchas personas comparten mensajes día a día por las redes sociales, en la calle, en un bus, en una estación de tren o en una estación de metrolínea. Las personas nos comparten sus ideas sobre la religión. ¿Qué dice la religión? La religión dice: siga una regla. La religión dice: sigamos reglas. Pero el Evangelio, las noticias de Jesucristo dice: sigan a una persona. La religión dice: hay que cambiar antes de seguir. Pero el Evangelio dice: sigue y cambiarás. El Evangelio, el amor de Jesús vio a Pedro en una playa en el mar de Galilea y le dijo: sígueme. Jesús nunca invitó a Pedro a una iglesia, o a que se inscribiera o se matriculara en un grupo grande, religioso. No, él no lo invitó a nada de eso. Jesús invitó a seguirlo, a caminar con él paso a paso. La invitación de Jesús, como lo dije al principio, es a conocernos, a ser conocidos por él y a conocernos con él, juntos los dos. La invitación de Jesús es a ser transformados, es a dejarnos transformar desde nuestro interior y cambiar a lo largo de ese camino, pero junto con Él, pasando por las pruebas duras y por las pruebas fáciles, o por todo lo que venga que sea alegre para nosotros, ser transformados. También la invitación de Jesús es a ser enviados. La invitación es para nosotros para ir y compartir y hablar de la palabra de Dios. Ustedes me han escuchado decir muchas veces que no hay expresión de amor, no hay nada que podamos hacer que sea más amoroso para otra persona que hablarle del amor y la verdad de Jesucristo. Y por último, la invitación de Jesús es a que seamos servidores. La invitación de Jesús es a vivir una vida para las otras personas, tal y como Jesús hizo cuando vino fue a vivir su vida por nosotros, y no solo a vivir su vida por nosotros, sino a entregarla por nosotros. Esa invitación suena pesado, suena difícil, a veces ofende a algunas personas, pero la invitación de Jesús es a que nosotros demos nuestra vida por otras personas. No hay un acto de amor más grande que ese.
Si te gustó este preámbulo, esta pequeña introducción a lo que viene en las cartas de Pedro, te invito a que sigas conectado, porque Pedro nos va a contar más de todo este maravilloso mundo, de esta maravillosa vida del cristianismo, cómo edificar la iglesia, qué hacemos con las personas, cómo nos comportamos con nuestras esposas y con los demás, con los gobernantes. Nos va a hablar de una calidad de vida cristiana que es envidiable hoy en día y que fue envidiable en esa época. Y no es para sentirnos orgullosos porque somos mejores que los demás, sino porque queremos y tenemos ese afán y ese anhelo de compartir estas buenas noticias que sí son verdad con otras personas. Entonces, no me queda más sino invitarlos a que sigan conectados a nuestras cápsulas de jueves, a nuestros mensajes durante la semana, a todas las reuniones que tenemos por Zoom y también a estas enseñanzas en YouTube. Si te pierdes una, si no has visto las series pasadas, te invito a que visites el canal de YouTube. Ahí puedes revisar y puedes recompartir nuestras enseñanzas. Si te gustó este mensaje, no dudes en compartirlo, danos un me gusta y nos esperamos o espero verlos muy pronto. Manténganse conectados. Bye bye, hasta la próxima.